El sol de Miami brillaba con una intensidad casi cegadora, reflejándose en los ventanales de los rascacielos y tiñendo de dorado el asfalto caliente. El aire era denso, cargado de esa brisa salina que llegaba desde la bahía, arrastrando el bullicio de la ciudad siempre despierta. En medio del tráfico, un automóvil de lujo avanzaba con determinación, devorando el pavimento con velocidad medida. En su interior, Daniel Montenegro se aferraba al volante, su mandíbula tensa y sus ojos fijos en la carretera. El elegante traje que vestía estaba impecable, cada pliegue cuidadosamente ajustado. Su corbata, perfectamente anudada, no lograba disimular el leve temblor de sus manos. Estaba a minutos de llegar a la iglesia, a punto de unirse en matrimonio con la mujer que todos consideraban perfecta para él. Pero en su interior algo latía con una cadencia extraña, como una advertencia silente que se negaba a ignorar. El teléfono vibró sobre el asiento del copiloto, sacándolo de sus pensamientos. Su mirada se deslizó fugazmente hacia la pantalla. Valeria, su prometida. El zumbido insistente se mezclaba con el rugir de los motores y el sonido constante de las bocinas a su alrededor. Sin pensarlo demasiado, extendió una mano y deslizó el dedo para contestar la llamada. ¿Dónde estás? La voz de Valeria explotó en sus oídos, cargada de impaciencia y frustración. Todos te estamos esperando. Daniel apretó la mandíbula. Estoy en camino. Hubo más tráfico del esperado. No me digas eso, Daniel. Su tono se tornó aún más agudo. Esta es nuestra boda. No una cena cualquiera a la que puedas llegar tarde. Las palabras de Valeria lo golpearon de lleno, haciéndolo fruncir el ceño. Con una mano en el volante y la otra sujetando el teléfono, intentó calmarla. 5 minutos más y estaré ahí, amor. Lo prometo. Más te vale. El silencio que siguió fue sofocante. Valeria cortó la llamada abruptamente y Daniel soltó un suspiro pesado. No se sorprendió. Ella siempre había sido así, intransigente, exigente. Él lo sabía, pero hasta ese momento no había querido prestarle demasiada atención. El teléfono volvió a vibrar con insistencia. Notificaciones, mensajes, llamadas. Valeria, otra vez. Daniel desvió la mirada un segundo, solo un breve instante para revisar la pantalla. Fue entonces cuando la vio. Una sombra enorme apareció de la nada, irrumpiendo en su camino como una bestia descontrolada. Un camión, demasiado cerca, demasiado rápido. Su instinto reaccionó antes que su mente. Giró el volante con un movimiento brusco, sintiendo cómo los neumáticos rechinaban contra el asfalto caliente. La ciudad entera pareció dar un vuelco. Su cuerpo se tensó. El golpe llegó como un trueno, brutal y despiadado. El auto perdió el control. Se deslizó en un giro vertiginoso antes de que las ruedas delanteras encontraran el vacío. Daniel sintió el latigazo de la gravedad arrastrándolo hacia el abismo. Un estruendo de metal desgarrado, cristales estallando y la sensación de caer sin remedio. Y luego, la oscuridad. La última imagen que cruzó su mente antes de que todo se apagara fue la pantalla de su teléfono aún encendida, con el nombre de Valeria parpadeando como un recordatorio cruel de lo que nunca llegaría a ser. El sonido de sus tacones resonaba con furia en el suelo de mármol mientras atravesaba el pasillo de la iglesia, ignorando las miradas curiosas y los murmullos de los invitados. Valeria apretaba el teléfono en su mano, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Cuando cruzó las enormes puertas de la iglesia y salió al estacionamiento, el aire cálido de la tarde la envolvió, pero no logró disipar el escalofrío que se había instalado en su espalda desde que escuchó aquellas palabras. Está en coma. Se subió a su automóvil y con manos temblorosas encendió el motor. Su mente iba a 1000 por hora, una tormenta de pensamientos cruzándose entre sí sin orden ni lógica. No podía creerlo. No podía ser real. Daniel, su Daniel, no podía estar en coma en un hospital en lugar de esperarla en el altar como debía. Mientras aceleraba por las calles de Miami, su respiración se volvía cada vez más errática. Su vestido blanco, que debía haber sido el símbolo de un día perfecto, ahora se sentía sofocante, como si la estuviera asfixiando. El tráfico apenas parecía avanzar. Cada semáforo en rojo la desesperaba más. Golpeó el volante con frustración, sintiendo cómo la impaciencia se convertía en rabia. Esto no puede estar pasando, murmuró entre dientes, sus dedos aferrándose al volante con fuerza. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegó al hospital central. Apenas estacionó el auto, bajó de un salto, sin importarle el vestido que arrastraba por el suelo. Entró al edificio con pasos apresurados y se dirigió a la recepción, donde una enfermera revisaba unos papeles con aire distraído.
Busco a Daniel Montenegro, exigió sin preámbulos. La mujer levantó la mirada con una expresión cansada. ¿Es usted familiar? Soy su prometida, respondió Valeria con impaciencia. Necesito verlo ahora mismo. La enfermera hojeó unos documentos antes de asentir. El doctor a cargo puede hablar con usted. Espere aquí un momento. Pero Valeria no tenía paciencia para esperar. Sus ojos recorrieron el vestíbulo buscando algún indicio de su paradero. Cuando vio a un médico salir de una habitación cercana, se lanzó hacia él. ¿Dónde está Daniel Montenegro?, preguntó con urgencia. Soy su prometida. Necesito saber cómo está. El doctor la observó con una expresión neutra antes de suspirar. Señorita, el señor Montenegro sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo. No hay lesiones corporales graves, pero su cerebro ha entrado en un estado de coma inducido para reducir el impacto del trauma. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿En coma inducido?, repitió, sintiendo que la voz se le quebraba. Así es. No podemos predecir cuándo despertará. Puede ser cuestión de días o semanas. El mundo pareció tambalearse bajo sus pies. Pero, ¿se recuperará?, insistió, exigiendo una certeza que el doctor no podía darle. Él suspiró. Hemos hecho todo lo posible. Ahora depende de él. Las piernas de Valeria flaquearon. Se apoyó en la pared sintiendo como una presión insoportable le oprimía el pecho. Esto no podía estar sucediendo. Su boda, su luna de miel, el futuro que había planeado con Daniel. Todo se había desmoronado en un solo instante. Las luces frías del hospital le daban un aire lúgubre al pasillo, donde Valeria permanecía inmóvil. Su pecho subía y bajaba con rapidez, pero no por la preocupación de ver a Daniel en aquel estado, sino por la frustración que la consumía desde que escuchó el diagnóstico. Su boda había sido arruinada. El evento que había planeado meticulosamente, en el que había invertido dinero, tiempo y reputación, ahora no era más que un recuerdo amargo. ¿Cómo podía haber pasado algo así precisamente en su día? Todo Miami esperaba aquella boda, y ahora lo único que recibirían era la noticia de que su prometido estaba en coma. Apretó los labios con fuerza, sintiendo una ola de enojo crecer en su interior. No quería estar allí. No quería lidiar con médicos que hablaban en términos que no le importaban. Lo único que deseaba era que todo volviera a la normalidad, que Daniel abriera los ojos y retomaran sus planes sin más inconvenientes. Una enfermera pasó junto a ella con un gesto amable. Si quiere verlo, puede entrar a la habitación, pero debe ser breve, indicó en voz baja. Valeria se enderezó de inmediato, ajustándose el vestido. No había venido hasta allí para quedarse parada en un pasillo. Caminó con paso firme hasta la puerta que la separaba de Daniel y la empujó con decisión. El cuarto era silencioso, interrumpido solo por el pitido constante de las máquinas que monitoreaban sus signos vitales. El aire olía a desinfectante y medicamentos, un contraste cruel con los delicados perfumes que había elegido para su boda. Allí estaba Daniel, acostado en la cama, con los ojos cerrados y una palidez que hacía que su rostro pareciera una escultura de mármol. Unas vendas cubrían su frente y su respiración era pausada, regulada por la medicación. Valeria se acercó lentamente, observándolo de arriba abajo. Sintió un nudo en el estómago, pero no era angustia, sino una sensación de vacío e irritación. «No puedes hacerme esto», susurró apoyando las manos en el borde de la cama. «No ahora». Miró la habitación con desprecio. No era un salón de eventos decorado con flores importadas ni un resort de lujo en Europa. Era un hospital, un lugar gris y desolador que nunca había soportado. «Todo esto es un desastre», murmuró, pasándose una mano por el cabello. Su mente se nubló de enojo. Nadie pensaba en lo que ella estaba perdiendo. Nadie entendía el escándalo que esto significaba. Las redes sociales ya debían estar ardiendo con preguntas, con especulaciones. La noticia de que la boda del año se había cancelado de manera abrupta sería un golpe del que le costaría recuperarse. Suspiró profundamente y miró a Daniel de nuevo. No había ninguna reacción en él, ni un movimiento, ni un parpadeo. Se sentó en la silla junto a la cama, pero no tardó ni 5 minutos antes de que la incomodidad se apoderara de ella. La habitación era fría, sin vida, y estar allí, viéndolo así, solo la hacía sentir atrapada en una situación que no había elegido. Se puso de pie y caminó hacia la puerta sin voltear atrás. «Regresaré luego, supongo», dijo en un tono indiferente antes de salir. No estaba segura de cuándo volvería. Ni siquiera estaba segura de querer hacerlo.
El sonido de la puerta cerrándose con un leve chasquido dejó la habitación sumida en un silencio aún más profundo. Solo el pitido rítmico de las máquinas y la respiración pausada de Daniel rompían la quietud. Afuera, los pasos de Valeria se alejaban, resonando con un eco que desapareció en el pasillo. En ese instante, en la esquina opuesta de la habitación, una figura se quedó inmóvil, observando desde la discreción de su presencia inadvertida. Elisa, la joven encargada de la limpieza, había entrado sin hacer ruido, con el carrito de utensilios empujado con suavidad, cuidando no perturbar el espacio que, hasta hacía unos segundos, había estado ocupado por la prometida de Daniel. Llevaba días viéndolo allí, inerte en la cama, con la piel pálida y la expresión serena, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Había sido testigo de muchas historias dentro de ese hospital, pero nunca una le había provocado una sensación tan extraña como la de aquel hombre. Desde el día del accidente, cuando lo vio llegar en una camilla con los médicos a su alrededor intentando estabilizarlo, algo en su interior se había movido, un sentimiento que no podía comprender del todo. No tenía idea de quién era él. No conocía su historia ni las circunstancias que lo habían llevado hasta allí, pero cada vez que entraba a su habitación para limpiar, sentía el impulso de quedarse unos segundos más, simplemente observándolo. Aquel día no fue diferente. Se acercó a la mesita de noche y con delicadeza comenzó a reorganizar los pocos objetos que estaban sobre ella. Lo hacía con lentitud, con la excusa de que estaba cumpliendo con su trabajo, pero en realidad su atención estaba puesta en él. «Parece tan tranquilo», susurró para sí misma, sin esperar respuesta alguna. Se permitió un instante para mirarlo más de cerca. Sus rasgos eran finos, la línea de su mandíbula marcada, su cabello oscuro ligeramente revuelto sobre la almohada. A pesar de la palidez de su piel, había algo en él que irradiaba fortaleza, una presencia que no se apagaba por completo, incluso en su estado inconsciente. Elisa no entendía por qué le afectaba tanto verlo así. Había limpiado muchas habitaciones antes, visto a incontables pacientes en situaciones similares, pero nunca se había detenido a analizar a ninguno como lo hacía con él. Tal vez era la soledad que se respiraba en la habitación, el contraste entre el lujo reflejado en su traje aún colgado en un perchero y la ausencia de visitas que demostraran una verdadera preocupación. La única persona que había entrado hasta el momento había sido aquella mujer que se marchó tan rápido como llegó, sin siquiera mostrar señales de verdadero dolor. Suspiró con suavidad y, sin darse cuenta, sus dedos rozaron levemente la mano de Daniel al intentar acomodar la sábana. Un escalofrío le recorrió la piel. «No sé quién eres, pero espero que despiertes pronto», murmuró, con una ternura involuntaria en su voz. Apretó los labios y se apresuró a terminar su labor. No debía estar allí más de lo necesario. Era solo una empleada de limpieza, una más entre muchas. Y él pertenecía a un mundo completamente ajeno al suyo. Pero mientras salía de la habitación no pudo evitar voltear una última vez con la extraña sensación de que, de algún modo, Daniel podía escucharla. Elisa cerró la puerta con cuidado, dejando la habitación en penumbra, pero el eco de sus palabras quedó suspendido en el aire. Su rutina continuó como cualquier otro día. Los pasillos debían limpiarse, las habitaciones desinfectarse, los pisos brillaban bajo la tenue luz artificial. Sin embargo, su mente permanecía atrapada en aquel cuarto, en la imagen de Daniel dormido en un coma profundo, en el roce involuntario de su mano fría contra la suya. Cada noche, cuando su turno estaba por terminar, encontraba una excusa para pasar nuevamente por el pasillo donde se encontraba la habitación de Daniel. No entraba, no se atrevía, pero se detenía unos segundos frente a la puerta entreabierta, observándolo desde la distancia. Su respiración pausada, el leve movimiento de su pecho subiendo y bajando, la quietud de su cuerpo atrapado en el silencio. Los días comenzaron a transcurrir con la misma rutina, pero Elisa ya no sentía su trabajo como antes. En su interior una inquietud crecía lentamente, un deseo que no podía explicar. Quizá era la soledad que rodeaba a Daniel, la falta de visitas sinceras, la indiferencia de la única mujer que se suponía que debía amarlo. Quizá era la sensación de que, a pesar de estar inconsciente, él aún estaba allí, atrapado en alguna parte, esperando algo o a alguien. Y entonces, una noche, cuando el hospital estaba más silencioso que nunca, se encontró dentro de la habitación otra vez. No sabía qué la había impulsado a entrar.
Sus pies se habían movido solos, su cuerpo la había guiado hasta aquel sitio sin que su mente pudiera resistirse. Cerró la puerta con suavidad y avanzó con pasos cuidadosos hasta quedar junto a la cama. No sé por qué estoy aquí, susurró, su voz apenas un aliento en la penumbra, pero siento que alguien tiene que estar contigo. Se sentó en la silla junto a la cama y se permitió observarlo con más detenimiento. Había algo en la forma en que su rostro, incluso en estado de inconsciencia, conservaba una expresión de fuerza y serenidad, como si aún estuviera luchando en un lugar al que ella no podía llegar. Elisa no era una persona que creyera en los milagros. Había aprendido desde pequeña que la vida no era amable, que la suerte estaba reservada para unos pocos y que los sueños, más que cumplirse, se desvanecían con el tiempo. Pero algo en Daniel le hacía querer creer, aunque fuera solo por un momento, que las cosas podían ser diferentes. Inspiró profundamente y, sin pensarlo demasiado, tomó su mano. «No sé si puedes escucharme», murmuró, sintiendo la calidez de su piel contra la suya, «pero quiero que sepas que no estás solo». Sus dedos envolvieron los de él con delicadeza, como si aquel gesto pudiera transmitirle la energía suficiente para despertar. La habitación estaba en completo silencio, pero en su interior, Elisa sintió que algo cambió. «Dicen que a veces las palabras pueden llegar a donde las personas no pueden», continuó en voz baja, con una pequeña sonrisa. «Y si eso es cierto, entonces quiero decirte que todavía hay muchas cosas esperando por ti aquí». Elisa permaneció así por varios minutos con sus manos unidas a las de Daniel, con la certeza inexplicable de que, de alguna manera, él podía sentir su presencia. Cuando finalmente se levantó para irse, su mirada se posó en su rostro una última vez. «Te veré mañana», susurró antes de salir, dejando tras de sí un rastro de algo que aún no entendía, pero que crecía con cada visita furtiva. Los días siguieron su curso dentro del hospital, marcados por la misma rutina monótona de siempre. Luces artificiales parpadeando en los pasillos, médicos caminando con prisa de un lado a otro, enfermeras registrando signos vitales con rostros inalterables. Pero en la habitación donde Daniel yacía en coma, algo había comenzado a cambiar. Elisa se había convertido en una presencia constante, aunque invisible para la mayoría. Se aseguraba de pasar por allí al final de su turno, cuando el hospital estaba más tranquilo, cuando nadie la vería quedarse unos minutos más de lo necesario. Y mientras ella estaba cada vez más presente, la ausencia de Valeria se hacía más evidente. Al principio, Valeria había aparecido algunos días, siempre con la misma actitud impaciente, sin quedarse mucho tiempo. Su presencia no traía consuelo, sino un frío peso en la habitación, como si la visita fuera una obligación incómoda y no un gesto de amor. Llegaba vestida con elegancia, con su perfume costoso impregnando el aire, y con la misma indiferencia con la que entraba, se marchaba. Pero pronto sus visitas se fueron espaciando. De cada 2 días pasó a una vez por semana, luego apenas unas veces al mes. Elisa lo notó. Notó cómo los médicos ya no mencionaban que la prometida de Daniel estaba preguntando por él. Notó cómo la mesita de noche, que una vez había tenido flores marchitas, que Valeria había dejado apresuradamente, ahora estaba vacía. Y aunque parte de ella sabía que no tenía derecho a sentir nada respecto a eso, no pudo evitar que un pensamiento se instalara en su mente. Daniel estaba solo. Fue entonces cuando su presencia dejó de ser solo una visita fugaz. Comenzó a quedarse más tiempo. No solo limpiaba la habitación, sino que se aseguraba de que todo estuviera en orden. Acomodaba las almohadas, se aseguraba de que la sábana estuviera bien estirada, recogía cualquier cosa que pudiera haber quedado fuera de lugar. Pero más allá de eso, le hablaba. «Hoy ha sido un día tranquilo en el hospital», susurraba mientras pasaba un trapo húmedo por la mesita de noche. «Bueno, excepto por el viejo del pasillo que sigue peleando con las enfermeras porque quiere escaparse». Sonreía con dulzura, como si realmente esperara que Daniel la escuchara y pudiera reírse con ella. «Me pregunto qué estarás soñando ahí dentro», continuaba, con la voz más baja. «Tal vez estás en algún lugar mejor que este hospital. Tal vez, cuando despiertes, puedas contarme». Elisa comenzó a llevar pequeñas cosas a la habitación. Un día dejó una flor en la mesa de noche, una sencilla margarita que había encontrado en el jardín del hospital. Otro día dejó una nota breve junto a la cama. «Vuelve pronto». Sabía que era una tontería. Sabía que era una simple chica de la limpieza y que no tenía nada que ver con la vida de aquel hombre.
Pero cada vez que le hablaba, cada vez que le dejaba un pequeño detalle, sentía que estaba dándole algo que nadie más parecía estar dispuesto a darle: compañía. Y, aunque no podía explicarlo, cada vez que salía de la habitación tenía la extraña sensación de que Daniel, en lo más profundo de su inconsciencia, la escuchaba. Los días se volvieron semanas y la rutina de Elisa en la habitación de Daniel se convirtió en un ritual silencioso que solo ella conocía. Aunque sabía que su presencia allí era innecesaria, que su único trabajo era limpiar y seguir adelante, no podía evitarlo. Algo en ese hombre dormido la atraía, como si un lazo invisible los uniera en la penumbra de aquel cuarto estéril y silencioso. Comenzó a traer flores con más frecuencia. Al principio, simples margaritas o lirios que encontraba en los jardines del hospital. Después, cuando su pequeño salario se lo permitía, compraba rosas blancas en una florería cercana, asegurándose de que siempre hubiera algo vivo en aquella habitación donde todo parecía suspendido en el tiempo. Cada mañana, cuando entraba con su carrito de limpieza, retiraba las flores marchitas y dejaba nuevas en su lugar. «Buenos días, Daniel», susurraba mientras colocaba el ramo en la mesita de noche. «Hoy las elegí blancas. Me pareció que combinaban con la paz que se siente aquí cuando nadie más viene a molestarte». Le hablaba como si pudiera escucharla, como si su voz pudiera atravesar la barrera del coma y llegar hasta él. «Me pregunto si puedes olerlas», continuaba, acercando las flores a su rostro dormido por un instante antes de devolverlas a su lugar. «Dicen que los sentidos son lo último que se pierde. Tal vez, si recuerdas el aroma de las rosas, puedas encontrar el camino de regreso». No esperaba una respuesta. No se engañaba pensando que sus palabras podían hacer alguna diferencia. Y, sin embargo, no dejaba de hablarle. Con el tiempo, empezó a notar pequeños detalles que la hicieron dudar. Algunas mañanas, cuando llegaba, encontraba las sábanas ligeramente desordenadas, como si durante la noche Daniel hubiera intentado moverse, aunque los médicos insistían en que su estado seguía siendo el mismo. Otras veces le parecía ver un leve temblor en sus dedos cuando le sostenía la mano. Tal vez era su imaginación. Tal vez era solo su deseo de creer que algo en él la escuchaba. Pero entonces, una noche, algo cambió. Elisa se había quedado más tiempo del habitual, sentada junto a la cama con los brazos cruzados, observándolo en silencio. Sus días habían sido agotadores y, sin darse cuenta, se quedó dormida con la cabeza apoyada en la orilla del colchón. No supo cuánto tiempo pasó hasta que sintió algo cálido y leve sobre su cabello, un roce tan delicado que, al principio, pensó que lo había soñado. Abrió los ojos de golpe, con el corazón acelerado, y se encontró con la misma imagen de siempre: Daniel inmóvil, respirando con la misma cadencia pausada, su rostro tan sereno como antes. Pero su mano había cambiado de posición. Ya no estaba relajada sobre la sábana, sino que sus dedos rozaban suavemente su cabello. Elisa contuvo la respiración. Se quedó inmóvil, sintiendo el calor de aquel contacto, aunque fuera apenas perceptible. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez en semanas se permitió creer en lo imposible. Elisa se quedó quieta, con la respiración contenida y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El peso cálido de los dedos de Daniel sobre su cabello era casi imperceptible, pero allí estaba. Su mente luchaba por procesarlo. ¿Había sido un reflejo involuntario? ¿O acaso él la había sentido? Se irguió lentamente, sin apartar la vista de su mano. La observó con atención, esperando cualquier otro indicio de movimiento, cualquier señal de que no había sido solo su imaginación. Pero Daniel permanecía inmóvil, su rostro inalterable, su respiración tan pausada como siempre. Aún así, algo dentro de ella le decía que había sucedido. Con extrema delicadeza tomó su mano entre las suyas y la sostuvo, buscando con el pulgar algún indicio de presión, alguna respuesta a su contacto. Nada. Pero no se desilusionó, porque por primera vez desde que había comenzado a visitarlo en silencio, sintió que su presencia realmente llegaba a él. «Si de verdad puedes escucharme, si de algún modo estás aquí conmigo», susurró con voz temblorosa, «entonces lucha, no te rindas». Sus palabras quedaron flotando en la penumbra de la habitación, mezcladas con el leve zumbido de las máquinas que mantenían a Daniel estable. Elisa se quedó un rato más a su lado, esperando, deseando, sintiendo que algo en él había cambiado, aunque no pudiera verlo todavía. Pero antes de que pudiera hacer algo más, un ruido en el pasillo la hizo girarse de golpe.
El sonido de tacones resonó con firmeza contra el suelo de cerámica, acercándose con rapidez a la habitación. Elisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda, incluso antes de ver la figura que apareció en la puerta. Valeria, vestida con un impecable conjunto de diseñador, su silueta proyectaba una sombra imponente en el umbral. Su perfume, caro y envolvente, llenó el aire antes de que pronunciara una sola palabra. Sus ojos afilados escanearon la escena frente a ella. Elisa aún sentada junto a la cama, las manos de ambos unidas en un contacto que no podía malinterpretarse. Elisa se puso de pie de inmediato, pero no tuvo tiempo de reaccionar antes de que la voz de Valeria, fría y calculadora, quebrara el silencio de la habitación. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? El tono no era de sorpresa, sino de absoluto desdén. Como si la sola idea de que una simple empleada de limpieza estuviera cerca de Daniel fuera una ofensa personal. Elisa tragó saliva sintiendo cómo la garganta se le cerraba. Yo estaba limpiando, respondió en voz baja, sin saber qué otra excusa dar. Valeria la miró de arriba abajo con una expresión de desprecio apenas contenido. No me hagas reír, dijo con una mueca burlona. ¿Desde cuándo las empleadas de limpieza se toman atribuciones que no les corresponden? Elisa bajó la mirada sintiendo cómo su rostro se encendía de vergüenza. Yo solo... No me interesa lo que tengas que decir, la cortó Valeria con un gesto impaciente. Termina de hacer lo que sea que estés haciendo y sal de aquí. Lo último que necesita Daniel es una extraña husmeando en su habitación. Elisa sintió que algo dentro de ella se encogía, pero no dijo nada. Con el estómago revuelto y un nudo en la garganta, recogió su carrito y salió sin mirar atrás. Mientras caminaba por el pasillo, con el eco de los tacones de Valeria aún retumbando en sus oídos, sintió por primera vez un miedo nuevo, que la alejaran de Daniel, para siempre. Elisa avanzó por el pasillo con pasos apresurados, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía denso, irrespirable. Su corazón seguía latiendo con fuerza en su pecho, pero no era por la emoción de aquel pequeño movimiento de Daniel, sino por la humillación que acababa de sufrir. La voz de Valeria aún resonaba en su cabeza, cada palabra impregnada de desprecio, reduciéndola a nada más que una sombra en la vida de un hombre que ni siquiera sabía que ella existía. Elisa sabía que no tenía derecho a sentirse así, que ella no era nadie en esa historia, pero eso no evitaba que el dolor le ardiera en el pecho como una herida abierta. Se detuvo en un rincón del hospital, junto a una ventana desde donde se podía ver la ciudad iluminada por las luces nocturnas. Respiró hondo, tratando de calmarse, tratando de recordar que su lugar allí era claro, una simple trabajadora. Pero algo en su interior se rebelaba contra esa idea. Un susurro de pensamiento la asaltó, una voz dentro de ella que le decía que Daniel no estaba solo cuando ella estaba allí, que él podía sentirla. Y luego otro pensamiento más frío y aterrador. Valeria no lo amaba. No necesitaba conocerla a fondo para darse cuenta. Lo había visto en su mirada cuando entró a la habitación, en la forma en que se dirigió a ella con más enojo que preocupación, como si su presencia junto a Daniel la molestara más que el hecho de que él siguiera en coma. Elisa cerró los ojos, recordando la última vez que Valeria había estado en la habitación antes de hoy. Había sido hace varios días. No se quedó más de 10 minutos. Se sentó junto a la cama, suspiró con fastidio y revisó su teléfono la mayor parte del tiempo. Y luego, antes de irse, se inclinó sobre Daniel y le susurró algo en un tono tan bajo que Elisa, quien estaba terminando de limpiar en la esquina, apenas pudo escuchar. Pero lo escuchó. No pienso quedarme esperando toda la vida, Daniel. Ese día, Elisa había sentido una punzada de rabia, pero no la entendió hasta ahora. Valeria no esperaba que él despertara. No lo quería en coma, sí, pero tampoco estaba dispuesta a renunciar a su vida por él. Y lo peor de todo, se lo había dicho sabiendo que él no podía responder. Elisa sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Recordó la mano de Daniel rozando su cabello la noche anterior, ese leve pero innegable contacto, y recordó cómo los médicos decían que las personas en coma podían escuchar, sentir, percibir cosas a su alrededor aunque no pudieran responder. Si eso era cierto, entonces Daniel había escuchado a Valeria. Y había escuchado a Elisa también. El pensamiento le aceleró el pulso. Tomó aire y volvió a moverse, empujando su carrito con más decisión. No iba a permitir que la alejaran de Daniel, no cuando cada fibra de su ser le decía que su voz, su presencia, su compañía
eran lo único que lo mantenía aferrado a este mundo. Tenía que encontrar la forma de regresar a su lado. De alguna manera, tenía que asegurarse de que él supiera que no estaba solo. Elisa pasó el resto de la noche sumida en sus pensamientos, incapaz de sacarse de la cabeza la sensación de que Daniel la había sentido, de que su presencia le llegaba de alguna manera. También pensó en Valeria, en su frialdad, en la forma en que se desentendía de su prometido, como si fuera un inconveniente más en su agenda. Mientras empujaba su carrito de limpieza por los pasillos iluminados por la tenue luz de la madrugada, tomó una decisión. No importaba lo que Valeria pensara, ni que la mirara como si no tuviera derecho a estar allí. Ella no iba a alejarse. Esperó. Se aseguró de que Valeria se marchara del hospital antes de volver a la habitación. Se movió con sigilo, asegurándose de que nadie la viera. Cuando cruzó la puerta y cerró con cuidado detrás de ella, sintió un alivio inmediato. La luz tenue de la lámpara iluminaba el rostro de Daniel y por un momento se permitió solo mirarlo. Se acercó con la misma delicadeza de siempre, deslizando una silla junto a la cama y acomodándose en ella. «No te preocupes», susurró con una pequeña sonrisa. «No dejaré que me saquen de aquí tan fácil». Hizo una pausa como si esperara alguna señal, algo que le indicara que su voz le llegaba. «Hoy Valeria volvió», continuó con un tono más serio. «No sé qué es peor, que no venga o que lo haga solo para recordarse a sí misma que sigue siendo tu prometida». Apretó los labios y bajó la mirada por un instante. No tenía derecho a hablar de Valeria, no tenía derecho a sentir lo que sentía, pero allí estaba, hablándole a un hombre dormido, aferrándose a una conexión que no debía existir. Tomó su mano con suavidad. «Yo sí creo que puedes escucharme», dijo más para convencerse a sí misma. «Y si es así, quiero que sepas algo. No estás solo, Daniel. Aunque el resto del mundo se olvide de ti, aunque ella te abandone, yo seguiré aquí». El sonido de las máquinas fue la única respuesta que obtuvo, pero no le importó. Se quedó en silencio un rato, sus dedos acariciando con suavidad la piel tibia de su mano. Después de un tiempo, apoyó la cabeza en el colchón, sintiendo cómo el sueño empezaba a pesarle en los párpados. «Descansa, Daniel», murmuró, dejando que su voz se fundiera con la quietud de la habitación. No se percató del leve movimiento en los dedos de Daniel, ni del casi imperceptible cambio en su respiración, pero en lo más profundo de su inconsciencia, en aquel mundo oscuro donde había estado atrapado por semanas, algo dentro de él se aferró a esas palabras. La noche se hizo más densa en la habitación, envolviendo cada rincón en un silencio profundo. La única compañía era el tenue zumbido de las máquinas monitoreando la vida que, hasta ahora, parecía estar atrapada en un sueño sin fin. Elisa respiraba pausadamente, con la cabeza apoyada en el colchón y los párpados cerrados, sumida en un letargo involuntario. Pero algo dentro del espacio quieto estaba cambiando. Los dedos de Daniel, que hasta entonces habían estado inertes, temblaron apenas un poco, un movimiento casi imperceptible como el parpadeo de una llama débil en la oscuridad. La respiración de él se hizo un poco más profunda, su pecho subiendo y bajando con una cadencia distinta. En su mente todo era un abismo. No había tiempo, no había forma, solo sombras que se alargaban sin sentido. Voces lejanas, recuerdos fragmentados, pero en medio de aquel caos silencioso una luz se filtraba entre la neblina, cálida y reconfortante. Una voz. No era la voz impaciente que lo llamaba con irritación, la que lo exigía, lo apuraba, lo reprendía con tono áspero. Era otra voz, dulce, suave. «No estás solo, Daniel». Las palabras flotaban en su mente, repitiéndose con una claridad que atravesaba la espesa bruma que lo mantenía prisionero. De alguna forma supo que debía aferrarse a ellas. Su mente, aún atrapada en la oscuridad, empezó a formar imágenes difusas. No eran recuerdos, sino sensaciones. Algo cálido sosteniendo su mano, un aroma delicado, una fragancia natural distinta a las costosas esencias a las que estaba acostumbrado. Flores. Y luego, un roce. Algo tan ligero que apenas lo sintió. Un contacto sobre su piel, un peso cálido sobre su mano, como si alguien estuviera allí a su lado. Quiso moverse. Su cuerpo, que había estado dormido durante tanto tiempo, quiso responder. Sus dedos intentaron cerrarse en torno a aquella sensación, pero su cuerpo aún no estaba listo. Afuera, el mundo seguía su curso. Elisa respiró hondo en su pequeño sueño improvisado. Su cabello oscuro se desparramaba sobre la sábana, sus manos aún entrelazadas con las de Daniel, y su rostro tenía una expresión de paz que no solía permitirse. Los minutos pasaron. La madrugada avanzó.
y la quietud volvió a instalarse en la habitación. Pero algo había cambiado. La lucha había comenzado. En el silencio de su inconsciencia, Daniel ya no estaba perdido. Ahora tenía un hilo al cual sujetarse, una voz que lo llamaba desde el otro lado, esperando que él encontrara el camino de regreso. El hospital seguía inmerso en la quietud de la madrugada, apenas perturbado por el sonido de pasos distantes y el murmullo de las máquinas. Elisa aún dormía, su respiración acompasada con la de Daniel, sus dedos entrelazados con los de él en un gesto que no tenía testigos. Pero mientras ella permanecía inmóvil en la penumbra de la habitación, algo comenzó a cambiar. El leve temblor en los dedos de Daniel se hizo más perceptible. Su respiración, antes pausada y uniforme, se alteró por un segundo, como si su cuerpo estuviera reaccionando a una fuerza externa. Su mente, atrapada en aquel limbo donde había permanecido durante semanas, luchaba por salir a la superficie. Dentro de su inconsciencia, el sonido de la voz de Elisa se repetía, resonando con una claridad imposible de ignorar. No estás solo, Daniel. Algo en esas palabras lo sostenía, lo anclaba, lo llamaba. Debía despertar. Pero su cuerpo aún estaba lejos de obedecerle. El latido en su pecho comenzó a acelerarse, disparando una señal de alerta en las máquinas a su alrededor. Un leve pitido, apenas perceptible al principio, se tornó más agudo. Pequeños espasmos recorrieron su mano, sus párpados intentaron moverse, luchando contra el peso invisible que los mantenía cerrados. Elisa, aún dormida, frunció el ceño al escuchar el sonido del monitor cardíaco alterarse. No estaba completamente despierta, pero en algún rincón de su subconsciente sintió que algo no estaba bien. Entonces un jadeo, un leve estremecimiento en la cama, y de repente un tirón. Elisa despertó sobresaltada, sintiendo cómo los dedos de Daniel se cerraban, débiles pero firmes, alrededor de su mano. Su corazón se detuvo por un instante. Su mirada voló a su rostro y contuvo la respiración. Sus párpados temblaban. El sonido de la máquina se volvió más agudo, marcando un cambio en sus signos vitales. Elisa sintió un nudo en la garganta. Daniel susurró, su voz apenas un hilo de aire. Los dedos de él se aferraron un poco más fuerte a su mano. Elisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era real. Estaba despertando. La puerta se abrió de golpe y una enfermera entró a toda prisa, alertada por el sonido del monitor. Su mirada saltó entre la pantalla y el cuerpo de Daniel, que ahora mostraba signos evidentes de actividad. «¡Necesito un médico aquí!», gritó, presionando el botón de emergencia junto a la cama. Elisa se apartó, sintiendo como una mezcla de emoción y temor la invadía. Su corazón latía con fuerza, viendo cómo la vida regresaba lentamente a Daniel. El sonido de pasos apresurados llenó el pasillo y en cuestión de segundos, la habitación se llenó de médicos y enfermeras. Un doctor se colocó junto a la cama y comenzó a revisar las constantes de Daniel, mientras las voces se superponían unas con otras. «Está respondiendo. Su pulso es más fuerte. Preparen todo, podría recuperar la conciencia en cualquier momento». Elisa dio un paso atrás, diezmándose las manos al pecho, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Había funcionado. Sus palabras, su presencia, habían logrado lo imposible. Daniel Montenegro estaba regresando a la vida. Elisa permanecía inmóvil en la esquina de la habitación, con el corazón palpitando con tanta fuerza que podía sentirlo en su garganta. Su respiración era errática, sus manos temblaban ligeramente y sus ojos estaban fijos en Daniel. El caos se apoderó de la habitación en cuestión de segundos. Médicos y enfermeras se movían con precisión mecánica, ajustando monitores, revisando signos vitales, murmurando términos médicos que ella apenas podía entender. Pero nada de eso importaba porque Daniel estaba despertando. Elisa lo veía en cada pequeño cambio, el leve fruncimiento de su ceño, el movimiento casi imperceptible de sus labios, la respiración cada vez más acelerada. Sus párpados, antes inmóviles, temblaban como si estuviera peleando contra el peso del coma, como si una parte de él supiera que había llegado el momento de volver. «Vamos, Daniel», susurró Elisa, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Uno de los médicos se inclinó sobre él, revisando la dilatación de sus pupilas con una linterna. «Su respuesta neurológica es positiva», dijo con firmeza. «Está reaccionando». Elisa apretó los puños. Lo sabía. Los segundos se convirtieron en minutos y entonces ocurrió. Los labios de Daniel se separaron y un leve jadeo escapó de su boca.
Sus dedos se crisparon sobre las sábanas, su pecho se alzó con un suspiro más profundo y finalmente, con un esfuerzo titánico, sus párpados se abrieron. Fue lento, como si el mundo a su alrededor fuera demasiado brillante, demasiado nuevo después de tanto tiempo sumido en la oscuridad. Su mirada estaba desenfocada, perdida. Sus pupilas vagaron sin un punto fijo hasta que sus ojos se encontraron con los del médico que estaba inclinado sobre él. El murmullo de las enfermeras se detuvo. «Daniel, ¿puedes oírme?», preguntó el doctor con calma, manteniendo su voz clara y firme. Daniel parpadeó lentamente, como si estuviera probando la sensación de moverse de nuevo. Sus labios se separaron en un intento torpe de hablar, pero su garganta estaba seca y el sonido que salió fue apenas un murmullo incomprensible. Elisa sintió una lágrima deslizarse por su mejilla sin darse cuenta. Los médicos comenzaron a hablar entre ellos, algunos tomando notas, otros ajustando suero y oxígeno. Pero Daniel apenas parecía consciente de su presencia. Su mirada vagó por la habitación, sus ojos oscuros aún cargados de confusión, hasta que se detuvieron en ella. Elisa sintió cómo su cuerpo entero se congelaba. Por un instante no existía nada más. Solo él, con su mirada aún vidriosa pero fija en ella. Algo dentro de ella se quebró. Él la veía. No era un reflejo involuntario, no era una mirada perdida sin rumbo. Daniel la veía. Elisa se llevó una mano al pecho, sintiendo el golpe de la emoción expandirse dentro de ella. Durante tanto tiempo había hablado con él sin respuestas, se había aferrado a la idea de que su voz le llegaba, de que sus palabras significaban algo, pero ahora verlo consciente, mirándola, sabiendo que estaba allí. Los labios de Daniel se separaron de nuevo, intentando formar palabras. Su voz era un eco ronco, pero Elisa entendió lo que intentaba decir. Un solo susurro, entrecortado, tembloroso, pero lleno de significado. Elisa sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor, porque él la reconocía. Elisa sintió que su corazón se detenía en el instante en que escuchó aquella palabra salir de los labios de Daniel. «Tú». Era apenas un susurro, apenas un eco en medio del bullicio de médicos y enfermeras, pero para ella fue como un trueno en el silencio de su alma. Daniel la veía. Daniel la reconocía. No era una mirada vacía, no era el reflejo confuso de alguien que acababa de despertar de un largo sueño. Era él, consciente, tratando de encontrar su voz, intentando conectar con algo que su corazón parecía recordar antes que su mente. Elisa se llevó una mano a la boca, sintiendo el nudo en su garganta crecer con una fuerza casi dolorosa. Su piel se erizó, su cuerpo entero se tensó. ¿Era posible? ¿De verdad su voz, su presencia habían llegado hasta él? «Señor Montenegro», intervino uno de los médicos, inclinándose sobre Daniel para evaluar su estado, «necesita descansar. Ha estado en coma por semanas. No intente forzarse demasiado». Daniel pestañeó varias veces, su respiración aún irregular, su expresión mostrando la lucha interna por intentar comprender lo que estaba sucediendo a su alrededor. Movió los labios de nuevo, pero no logró formar una palabra completa. Aún así, su mirada se mantuvo fija en Elisa, como si ella fuera lo único que tenía sentido en aquel instante. Los médicos continuaban revisándolo, hablando entre ellos sobre sus signos vitales y su proceso de recuperación. Elisa, por su parte, permanecía en su lugar temblorosa con los ojos brillantes de emoción contenida. De repente, una nueva presencia irrumpió en la habitación. El sonido de tacones resonando con firmeza contra el suelo hizo que todos voltearan hacia la puerta. Elisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Valeria». La mujer cruzó el umbral con el porte altivo de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. Llevaba un abrigo de diseñador sobre los hombros, el cabello recogido en un moño pulcro y su expresión oscilaba entre el asombro y la irritación. Su mirada se deslizó por la habitación, recorriendo la escena ante ella hasta detenerse en Daniel. Su rostro palideció por un breve instante antes de recuperar la compostura. «Dios mío», susurró, acercándose con pasos rápidos. «Despertaste». Los médicos se hicieron a un lado para darle espacio, y Valeria se inclinó sobre la cama, tomando una de las manos de Daniel entre las suyas con una sonrisa forzada. «Estaba tan preocupada», dijo con un tono que pretendía ser dulce, pero tenía un deje de incomodidad. «No sabes lo difícil que ha sido todo esto para mí». Daniel parpadeó lentamente, aún con la mirada nublada, aún intentando procesar lo que sucedía. Pero Elisa lo notó. Notó cómo sus dedos, que hasta hace unos segundos habían reaccionado a su toque, permanecieron inertes en las manos de Valeria.
Notó cómo su expresión no reflejaba alivio ni emoción, sino una confusión palpable, como si la presencia de su prometida no encajara en la imagen borrosa que su mente trataba de reconstruir. No importa, cariño, continuó Valeria, acariciando su mano con delicadeza fingida. Lo importante es que has vuelto. Ahora podremos retomar nuestra vida. Elisa sintió que su cuerpo se endurecía, porque en los ojos de Daniel no había alegría al verla, solo incertidumbre y, sobre todo, ausencia. Daniel pestañeó lentamente, tratando de enfocar su mirada en la mujer que ahora sostenía su mano. Sus sentidos aún estaban embotados, su cuerpo pesado, como si la realidad a su alrededor fuera un eco lejano. La voz de Valeria llegaba hasta él con una dulzura artificial, palabras que deberían reconfortarlo, pero que en su interior sonaban vacías, huecas. Su mente era un revoltijo de imágenes borrosas, fragmentos de recuerdos mezclados con sombras sin forma. Recordaba el accidente de manera difusa, el impacto, el momento en que todo se volvió negro, pero después todo era un vacío, o casi todo, porque en la oscuridad había algo, una voz, dulce, cálida, constante. Daniel frunció ligeramente el ceño, su atención desviándose de la mujer que estaba junto a su cama. Su pecho subió y bajó con un esfuerzo evidente, mientras intentaba encontrar las palabras que su mente le dictaba, pero que su cuerpo aún no lograba articular. Elisa sintió la tensión en el aire. Seguía de pie, con las manos apretadas contra su pecho, tratando de convencerse a sí misma de que no debía estar allí, de que su presencia no era necesaria ahora que Daniel había despertado. Pero su corazón se negaba a aceptarlo. Él la había mirado primero. Él había susurrado, tú, con los labios temblorosos, con la conciencia apenas despertando, como si su subconsciente la reconociera antes que cualquier otra cosa. Y ahora, en medio del alboroto, de la fingida ternura de Valeria y de los médicos evaluándolo, Daniel parecía estar buscándola. Amor, ¿me escuchas?, insistió Valeria, apretando un poco más su mano. Daniel pestañeó de nuevo, sus ojos oscuros fijándose en el rostro de la mujer. Por un momento, sus labios intentaron moverse, pero su frente se frunció ligeramente, como si algo no encajara, como si el nombre que debía decir no llegara con claridad a su mente. Soy yo, Valeria, agregó ella, notando la confusión en su expresión. Tu prometida. Elisa sintió un nudo en el estómago. Prometida. Las palabras le pesaron más de lo que deberían. No tenía derecho a sentirse así, no tenía derecho a desear algo distinto. Y sin embargo, la sensación de que algo en aquella escena no estaba bien se hacía cada vez más fuerte. Entonces ocurrió. Daniel soltó la mano de Valeria con un movimiento débil pero intencionado. Su mirada se apartó de ella y con esfuerzo recorrió la habitación. Buscando. Elisa sintió cómo su respiración se cortaba cuando los ojos de Daniel se encontraron con los suyos. Hubo un silencio denso. Él la miró durante largos segundos, sin parpadear, sin hablar. Pero su expresión lo decía todo. Él sabía. No recordaba completamente, no entendía del todo qué era lo que su mente le decía, pero en algún rincón de su ser, algo reconocía a Elisa. La tensión en la habitación se hizo evidente. Daniel, insistió Valeria con la voz un poco más forzada, intentando atraer su atención de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Pero él no apartó la mirada de Elisa. Elisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque en los ojos de Daniel ya no había confusión, había certeza. Elisa sintió que el aire en la habitación se volvía más denso, como si cada segundo que pasaba estuviera cargado de una energía imposible de ignorar. Daniel no apartaba la mirada de ella, su expresión era una mezcla de desconcierto y reconocimiento, como si estuviera luchando contra los fragmentos dispersos de su memoria, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que aún no entendía del todo. Pero sabía que aquella mujer frente a él no era una desconocida, que su presencia le evocaba algo más profundo que la simple coincidencia de verla en ese instante. Valeria, sintiendo la desconexión de Daniel, se tensó. Su mandíbula se apretó ligeramente y por primera vez en toda la conversación su tono se endureció. Daniel, cariño, acabas de despertar, dijo, tratando de sonar comprensiva, pero con un matiz de impaciencia en la voz. Es normal que te sientas confundido, pero no te preocupes, estoy aquí para ti. Daniel parpadeó, como si sus palabras llegaran a él con retardo. Lentamente volvió la mirada hacia ella, pero la chispa en sus ojos no era la que Valeria esperaba. No había alivio, ni emoción, ni el tipo de reconocimiento que se espera después de tanto tiempo separados.
Había una vacilación extraña en sus facciones, una ausencia de calidez. Valeria sintió el golpe en su ego antes de que él siquiera hablara. Pero lo que ocurrió después la dejó sin palabras. Con una lentitud dolorosa, Daniel volvió a girar la cabeza hacia Elisa. Sus labios se entreabrieron y esta vez, aunque su voz salió áspera y quebrada, las palabras fueron claras. Tú. Elisa sintió su estómago revolverse. El silencio en la habitación se volvió sepulcral. Los médicos intercambiaron miradas, algunos registrando la respuesta neurológica del paciente, pero ninguno intervino. Sabían que estaban presenciando algo más grande que un simple despertar. Elisa, sin poder evitarlo, dio un paso hacia atrás. Quería hablar, quería responder, pero su mente estaba nublada. ¿Cómo era posible? No esperaba que Daniel la reconociera, no de inmediato. Había pasado semanas hablándole, susurrándole en la oscuridad, acariciando su mano con la esperanza de que pudiera sentirla, pero nunca imaginó que el primer pensamiento que saldría de sus labios al despertar sería ella. Valeria, por su parte, sintió la rabia burbujeando bajo su piel. Su mano se cerró en un puño antes de que pudiera evitarlo, y su mirada se clavó en Elisa con un resentimiento latente. ¿Quién eres tú?, soltó con veneno, girándose bruscamente hacia ella. Elisa se sintió atrapada, quiso responder, pero su garganta estaba seca. Daniel, sin embargo, apenas reaccionó ante el tono de Valeria. Su mirada seguía en Elisa, y aunque no podía recordar con claridad, aunque su cuerpo aún estaba débil y su mente borrosa, sabía que aquella mujer había estado allí con él. Sabía que su voz había sido la que lo había guiado de regreso. Valeria, sintiéndose ignorada, se enderezó con una furia controlada. «Dije quién eres», repitió con voz cortante, su paciencia agotándose. Elisa tragó saliva y con la voz temblorosa respondió lo único que podía decir. Solo soy la chica de la limpieza», pero en la mirada de Daniel ella era mucho más que eso. Elisa sintió cómo las palabras salían de su boca con un temblor involuntario, como si al decirlas intentara convencerse a sí misma de que no era importante, de que no tenía derecho a estar allí. «Solo soy la chica de la limpieza». Pero en la mirada de Daniel, en la forma en que sus ojos seguían fijos en ella con una intensidad que parecía atravesar la bruma de su mente adormecida, era evidente que no la veía como una simple extraña. El silencio en la habitación se volvió tan denso que era casi palpable. Los médicos intercambiaban miradas cautelosas, sin atreverse a intervenir. Sabían que lo mejor para un paciente en recuperación era no sobrecargarlo con estímulos, pero nadie esperaba que lo primero que Daniel hiciera al despertar fuera dirigir su atención a una persona que hasta donde sabían no tenía por qué ser significativa en su vida. Pero lo era. Valeria, aún de pie junto a la cama, sintió la tensión en su espalda volverse insoportable. Sus manos estaban rígidas, apretadas sobre sus costados, mientras la confusión y el enojo comenzaban a mezclarse dentro de ella. «¿Qué?», murmuró, antes de obligarse a recomponerse. Su voz recuperó firmeza al instante. «Daniel, amor, no hagas caso. Estás débil, tu mente está confundida». Se inclinó sobre él forzando una sonrisa suave como si intentara convencerlo de que nada fuera de lo normal estaba ocurriendo. «Tienes que descansar», susurró, acariciando su mano con delicadeza fingida. «Ya hablaremos de todo cuando estés mejor». Daniel pestañeó lentamente, como si su cuerpo aún se resistiera a reaccionar con rapidez. Su respiración seguía siendo pesada, sus músculos aún no respondían con total precisión, pero su mente estaba luchando por recordar. Elisa sintió que no debía estar allí. Había roto un límite. Había creído que su presencia solo era importante en la soledad de aquella habitación, cuando nadie más veía, cuando sus palabras se perdían en la quietud. Pero ahora, con Daniel despierto, con la mirada de Valeria perforándola como una daga afilada, comprendió que su lugar ya no estaba allí. Quiso moverse, pero antes de poder hacerlo, la voz de Daniel volvió a sonar. No, apenas un murmullo, pero suficiente para detener a todos. Valeria parpadeó, su sonrisa congelándose en su rostro. «¿Qué dijiste?». Daniel hizo un esfuerzo por tragar saliva, por encontrar más fuerzas en su debilitado cuerpo. Cerró los ojos por un instante, como si dentro de su mente las piezas estuvieran intentando encajar. Cuando los abrió de nuevo, su mirada volvió a buscar a Elisa. «No, te vayas». La sangre de Elisa se heló. Valeria se enderezó como si lo hubieran golpeado. «¿Qué?». Daniel frunció el ceño, su respiración se aceleró levemente, y aunque su voz era débil, cada palabra que pronunció después salió con una claridad devastadora.
Ella estaba aquí. Un escalofrío recorrió la columna de Elisa. Los médicos intercambiaron miradas aún más intrigadas, sin comprender la magnitud de lo que estaban presenciando. Pero Valeria lo entendió de inmediato. Su rostro perdió color. Daniel recordaba, no con claridad, no con precisión, pero recordaba que Elisa había estado con él en la oscuridad. Y eso, más que cualquier otra cosa, la aterrorizó. Elisa sintió que el aire se volvía más pesado, como si la habitación entera estuviera atrapada en un instante suspendido entre el pasado y el presente. Daniel la miraba fijamente, con la misma intensidad con la que un náufrago busca la orilla después de haber estado a la deriva durante demasiado tiempo. Valeria, de pie junto a la cama, parecía haberse petrificado. Su sonrisa tensa había desaparecido, dejando solo una expresión de incredulidad que poco a poco se transformaba en una furia contenida. ¿Qué? Su voz se quebró por un segundo, pero se recuperó de inmediato. Daniel, ¿de qué estás hablando? Él parpadeó lentamente, su cuerpo aún luchando contra la debilidad, pero su mente aferrándose a la realidad con una claridad dolorosa. Ella estaba aquí, repitió con esfuerzo, su voz ronca por la falta de uso, pero firme. Elisa sintió que sus piernas flaqueaban. No podía apartar la mirada de Daniel, de la forma en que sus ojos oscuros se anclaban a los suyos con una certeza que no debería ser posible. Pero lo era, porque él recordaba. No los detalles exactos, no las noches en las que ella le hablaba en susurros, ni las veces en las que tomó su mano con la esperanza de que él la sintiera. Pero recordaba su presencia, su voz, su existencia en ese vacío donde nadie más lo había acompañado. Esto. Valeria apretó los puños, respirando con dificultad. No tiene sentido. Se volvió bruscamente hacia Elisa, su mirada afilada como una navaja. ¿Qué hiciste?, preguntó con un tono bajo, casi venenoso. ¿Qué demonios hiciste para que él? Elisa abrió la boca, pero no encontró palabras, porque ella tampoco entendía completamente lo que estaba ocurriendo. Solo sabía que su corazón latía demasiado rápido y que en los ojos de Daniel había una emoción que la hacía temblar. Entonces, Valeria soltó una risa seca, carente de humor. Esto es ridículo. No puede estar hablando en serio. Se giró hacia los médicos esperando encontrar respaldo, pero todos estaban demasiado ocupados revisando las constantes de Daniel y anotando cada reacción en sus reportes. Nadie se atrevía a intervenir en lo que claramente no era solo una cuestión médica, sino algo mucho más profundo. Daniel volvió a respirar hondo, como si cada bocanada de aire le devolviera más recuerdos, más certeza. Y entonces, con la voz aún temblorosa pero con una firmeza innegable, pronunció su nombre. Elisa. Fue como un golpe directo al pecho. Ella sintió como su alma se estremecía, como el mundo a su alrededor parecía tambalearse. Valeria dio un paso atrás, su rostro reflejando la mezcla de rabia y desconcierto que la estaba consumiendo. No. No puedes estar diciendo su nombre, murmuró, sacudiendo la cabeza. No tiene sentido. Daniel, sin embargo, no apartó la mirada de Elisa. Y en ese momento todo cambió, porque ya no había dudas. No eran ilusiones ni coincidencias. En lo más profundo de su inconsciencia, cuando su cuerpo estaba inmóvil y el mundo lo había dado por perdido, ella había sido su único ancla. Y ahora, él lo sabía. El impacto del nombre de Elisa, pronunciado por los labios de Daniel, resonó como un trueno en la habitación. No era un susurro errante, ni una palabra perdida en la confusión de alguien que acababa de despertar de un coma. Era un reconocimiento. Elisa sintió el peso de la mirada de Daniel sobre ella, esa intensidad que le revolvía el alma y la dejaba sin aire. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Pero lo que más la estremeció fue la reacción de Valeria. La mujer se quedó paralizada por un instante, sus ojos reflejando algo entre el miedo y la incredulidad. Como si en lo más profundo de su ser hubiera comprendido que acababa de perder algo. No puede ser, murmuró con los labios apretados como si intentara convencerse de que lo que acababa de escuchar no era real. Dio un paso adelante, inclinándose sobre Daniel con un gesto forzado de dulzura, pero su voz tenía un matiz afilado. Daniel, cariño, estás confundido, dijo con una sonrisa tensa. Has pasado demasiado tiempo inconsciente. Tu mente aún está reorganizando los recuerdos. Intentó tomar su mano de nuevo, pero esta vez Daniel la apartó. Elisa vio el gesto con una mezcla de asombro y aprensión. Fue un movimiento débil, apenas un desliz sobre la sábana, pero lo suficiente para que Valeria lo sintiera. ¿Qué? Su expresión cambió.
Sus labios se entreabrieron en una mueca de asombro e indignación. Daniel, ¿qué estás haciendo? Daniel respiró hondo, cerrando los ojos un instante como si intentara ordenar sus pensamientos. Pero no estaba confundido. Cuando los abrió de nuevo, su mirada volvió a buscar a Elisa. Estuviste aquí. Su voz aún era áspera y baja, pero cada palabra era una afirmación. Yo lo recuerdo. Elisa sintió que sus rodillas casi cedían. Él lo recordaba. No con detalles claros, no con la precisión de alguien que pudiera reconstruir todo lo que había sucedido, pero sí con la certeza suficiente para saber que ella había sido su única compañía en la oscuridad. Valeria apretó los dientes y giró la cabeza con furia hacia Elisa. ¿Qué le hiciste?, espetó con veneno en la voz. Elisa sintió el golpe de esas palabras, pero no dijo nada. No había nada que pudiera decir, porque no había hecho nada. No había manipulado a Daniel, no había intervenido en su mente dormida. Solo había estado allí, sosteniendo su mano en la oscuridad cuando nadie más lo hacía. Solo había hablado con él, había llenado sus noches de palabras cuando el resto del mundo lo había olvidado. Y ahora, él lo sabía. Los médicos, que hasta ahora se habían mantenido en silencio, intervinieron con profesionalismo. Señor Montenegro, ha sido suficiente por hoy, dijo uno de ellos con voz calmada. Su cuerpo aún está débil, no podemos forzarlo demasiado. Daniel se apoyó contra la almohada, su respiración agitada, pero sus ojos no se apartaron de Elisa. Elisa entendió entonces que algo irrevocable había sucedido. Daniel había despertado, pero no como el hombre que Valeria esperaba, y ese solo hecho había cambiado todo. Elisa sintió que todo a su alrededor se desdibujaba. Daniel recordaba, no de manera que el mundo esperaría, no con fechas exactas ni recuerdos nítidos, pero lo suficiente como para saber que ella había estado allí cuando todo era oscuridad. La tensión en la habitación era sofocante. Valeria parecía contener una tormenta detrás de su mirada, con el orgullo herido y la mandíbula tan tensa que los músculos de su cuello se marcaban con fuerza. Los médicos continuaban con sus evaluaciones, ajenos a la guerra silenciosa que se desataba entre las dos mujeres. Necesita descansar, anunció uno de ellos, ajustando la solución intravenosa en el brazo de Daniel. Su cuerpo todavía está debilitado. Elisa dio un paso atrás, sintiendo cómo su pecho se apretaba con fuerza. Ya no tenía lugar en esa habitación. Sabía que debía irse, sabía que no pertenecía a ese mundo, y sin embargo, algo en lo más profundo de su ser no quería apartarse. Daniel la seguía mirando. Valeria lo notó, y eso fue suficiente para que el hielo en sus ojos se rompiera con furia contenida. Dime que esto es una broma, soltó de repente, su voz en un tono bajo, pero cargado de veneno. Dime que no puedes estar hablando en serio. Daniel desvió la mirada hacia ella con esfuerzo. Su expresión seguía siendo confusa, pero ya no era el hombre en coma que había estado a su merced. Era alguien que había sentido el abandono, que había escuchado palabras frías cuando no podía responder, que había entendido quién realmente había estado con él cuando nadie más lo estuvo. Y no era Valeria. No estoy confundido, murmuró Daniel, su voz más fuerte esta vez. Elisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Valeria soltó una risa sarcástica. Por favor, escupió. Esto es ridículo. Se giró hacia los médicos, esperando encontrar respaldo. ¿Ven lo que digo? Está delirando. Es normal después de un coma, ¿cierto? Los médicos intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos aclaró la garganta antes de hablar. Es común que los pacientes despierten con recuerdos desordenados o fragmentados, explicó con profesionalismo, pero eso no significa que sean irreales. Valeria apretó los labios con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. No podía perder el control, no frente a los demás. Se obligó a respirar hondo y volvió a mirar a Daniel con una sonrisa falsa. Hablaremos de esto después, dijo con dulzura forzada. Por ahora necesitas descansar. Pero Daniel no respondió. Su mirada volvió a Elisa. Ella lo entendió. Él no quería que se fuera. Elisa tragó saliva y dio otro paso atrás. No podía quedarse. Su mundo nunca había sido el de Daniel, y si lo hacía, solo se convertía en un obstáculo en algo que no le correspondía. Con el corazón oprimido, finalmente encontró su voz. Me alegra que hayas despertado, susurró, esforzándose por sonar firme. Daniel abrió la boca para decir algo, pero ella no esperó. Se giró y salió de la habitación, sintiendo la mirada de él quemándole la espalda. Sabía que ese no era el final, pero en ese momento, huir era lo único que podía hacer.